estaremos examinando el proceso de auditoría que realiza la autoridad tributaria en materia de los estudios de precios de transferencia, que a partir de este año hubo una reforma, ¿correcto, Clau? En la que es necesario o es obligatorio ya realizar estos estudios. Buenos días. Sí, como bien mencionas, el ejercicio 2022 se realizó la reforma aplicable a 2023, en donde ya me piden que tanto si tengo operaciones con partes relacionadas nacionales o en el extranjero, debo de tener mi información que compruebe que las operaciones fueron realizadas a valores de mercado, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues Este, a- comenzamos. Antes de empezar, Felipe, si me ayudas con el video, que no me pone que está bloqueado. Listo, ¿me avisas si ya te deja? Ya, Perfecto. gracias. Bueno, antes de comenzar también, si tienen alguna duda en el proceso de la explicación o algún comentario, por favor, si pueden levantar su mano o hacer preguntas en el chat, se los agradezco, ¿no? Y siéntanse en la confianza de hacer la interrupción, no hay ningún problema. Las auditorías en materia de precios de transferencia o en general inician a partir del área de programación. El área de programación lo que se va a encargar es de revisar el historial del contribuyente y va a analizar toda la información recabada, tanto de declaraciones, del tema de los dictámenes, los FDIs, toda la información con la que cuenta el SAT la va a revisar, va a hacer un proceso de análisis y a través de esto, pues me va a tener ciertos indicadores de riesgo que en un momento vamos a mencionar, que va a hacer que el área de programación se dirija al área correspondiente, en este caso a la central de fiscalización de precios de transferencia que está en grandes contribuyentes, para que me digan qué empresa es la que se va a revisar. Y además de esto, dentro del área como tal, hay ciertas personas que se dedican a revisar información también ya en específico de lo que son las operaciones, los métodos que se utilizaron y también va a detectar ciertos indicadores que le van a indicar si debe de realizar la auditoría o podría haber alguna contingencia, ¿no? En la empresa como tal. Pasamos a la siguiente, por favor. Oye, Clau, y ahí una pregunta. Sí. Eh, ¿qué tanto es el tema este de la inteligencia artificial en cuanto a los procedimientos para auditar los estudios de precios de transferencia? ¿Crees En que es realidad, posible? eh, ahorita no, en realidad el área sí se dedica a hacer una revisión como tal de lo que son, bueno, como ven aquí, ¿no? Las declaraciones informativas que se presentaron, anexo 9, anexos del CIPRED o en el caso del ICIP, y también la declaración anual, lo que hacen es conciliar la información que toda esté haciendo match, es decir, que tanto las operaciones que presenté en mi anexo 9 como en el CIPRED sean las mismas, sean los mismos reportes, los conceptos sean los mismos, los métodos que estoy utilizando sean los mismos, porque en caso de discrepancia, pues la autoridad va a decirme que puede haber o hay algún problema, ¿no? O puede darse cuenta, a lo mejor presenté mi anexo 9 que se ha visto en algunos casos que la empresa presenta operaciones y, y métodos, pero sin tener el estudio finalizado, ¿no?
eso puede derivar en una revisión. ¿Por qué? Porque al momento de que presento, a lo mejor a la hora de presentar este CIPRED, ya tengo lista la información completa con resultados y se dan cuenta que los métodos pues no coinciden en una declaración y la otra, ¿no? Por la misma operación. Entonces, esto puede derivar en una revisión del SAT. Bueno, como les mencionaba, se revisan cierta información, como es el caso de declaraciones, conciliaciones, las declaraciones informativas. Ahora con la entrada de la declaración local maestra y país por país, pues también se revisa esta información que se presente. En el caso de la local, sabemos que piden básicamente información que viene contenida en el estudio de precios de transferencia, ¿no? Entonces ahí también ya pueden hacer la revisión del estudio, la declaración anual, las DIOT, los anexos, como mencionaba, del CIPREDO, de los apartados del ICIP, y pues la contabilidad electrónica, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entre los indicadores de riesgo que les mencionaba del área de programación, podemos encontrar temas tanto en el balance general, el estado de resultados o la determinación del impuesto como tal. En cuanto al balance general, existe el tema de si hay variaciones importantes en las cuentas por cobrar o por pagar, específicamente entre partes relacionadas, porque como saben, pues ya se presentan de manera separada. Entonces ya se pueden dar cuenta si hay a lo mejor cuentas por cobrar muy altas, con su relacionada, que quiere decir que a lo mejor se está llevando a cabo la operación, pero en realidad no se está llevando un pago, ¿no? O al revés, no estoy pagando por la operación o el servicio que me están prestando. La enajenación o adquisición de algún intangible, en este caso, pues que sea a valores de mercado, que realmente se dé un precio por intangible que se está comprando, vendiendo, y no sea solo un traspaso del intangible como tal, ¿no? Que al final, pues esto genera valor a la empresa. Las reducciones de capital y pues efectos de fusiones o escisiones dentro de la empresa. En cuanto al estado de resultados, se fijan en que si hay pérdidas brutas o pérdidas operativas recurrentes, que haya un incremento en los intereses a cargo con partes relacionadas o que estos intereses tengan una capitalización delgada. También se enfocan en operaciones financieras derivadas, incrementos en gastos de operación o diferencias entre el resultado fiscal y el resultado contable. Y en cuanto a la determinación del impuesto como tal, pues que haya pérdidas fiscales recurrentes, el pago del impuesto el pago del impuesto cero de manera recurrente, la disminución de la utilidad fiscal o la caída de ingresos acumulables o aplicación de pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Esto por qué? Pues porque el fin es que el impuesto se pague en México, ¿no? En el caso, se revisa mucho el caso de las operaciones que se realiza con partes relacionadas en el extranjero, que no se vaya el pago del impuesto a otro país, si es que se generó aquí, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, hay operaciones o actividades de riesgo en las que se enfoca más el tema de la auditoría, como son los intangibles, como mencionamos, el hecho de que pues no haya un traspaso del intangible, porque como ya lo dije, pues esto genera alto valor a la empresa, ¿no?
y en caso de que hubiera el traspaso como tal, pues habría que hacer proyecciones para ver realmente el valor de ese intangible y hacer una evaluación del mismo para que la operación sea considerada a valores de mercado. El caso de los intereses, que haya solvencia. Sabemos que en este caso, pues, lo básico para precios de transferencia es que las operaciones sean pactadas como si lo hubiéramos hecho con un tercero independiente, ¿no? Entonces, en caso de que, pues, no se tenga solvencia, claramente un banco no te prestaría dinero. También hay que prestar atención al tema de que entre partes relacionadas a veces se pacta un préstamo sin una tasa de interés. De igual forma, o sea, tú vas con un tercero, un banco o quien sea y al final no te van a prestar un dinero si no va a haber una ganancia para ellos también, ¿no? Y el tema de la capitalización delgada, por el tema de la deducción de los intereses, ¿no? Que no traspase el límite que se está de 3 a 1 que se está establecido en la ley. El tema de reestructuras, que sea realmente por una sustancia económica y de negocios, no una reestructura simplemente por querer llevar el impuesto a una empresa y no a otra, o el tema de que antes se veía del outsourcing, en donde tenían a los trabajadores, pues, en una empresa donde no se generaba realmente una utilidad que ya, o sea, en teoría pues ya no se da, pero por eso es que hay que prestar atención a este tipo de operaciones, ¿no? Y el tema de los servicios que sean estrictamente indispensables y que haya soporte y evidencia de que realmente la operación fue llevada a cabo, ¿no? Aquí pues tema también de revisar que si yo tengo una actividad dentro de mi acta constitutiva, dentro de mi objeto social, no esté prestando o recibiendo ese servicio también de mi parte relacionada, ¿no? Porque entonces sí me van a cuestionar, ¿por qué si tú te dedicas a lo mismo, estás recibiendo un servicio que tú prestas, ¿no? Entonces hay que prestar atención a ese tipo de operaciones, este, también a cambios drásticos en la determinación del método como tal o de las comparables que seleccionamos, si de un año a otro, esto es porque si ya se está en una revisión y de un año a otro se da cuenta la autoridad que cambiamos o de comparables o de método de manera drástica, pues podría decir que nuestra operación está mal analizada, ¿no? Que alguno de los dos ejercicios podría tener ahí una cuestión de estar mal analizada. Julio, levantaste la mano. Listo, ya puedes, creo que te habilitamos el micrófono, ¿verdad? Perfecto. Tengo una pregunta. Por ejemplo, yo Sí. puedo condicionar en mi contrato de intercompañía cuando la empresa no tiene utilidad. ¿A qué te refieres? Tengo mi operación Interco y en esta operación Interco, en el contrato puedo meterle yo una cláusula donde yo le pueda limitar que la intercompañía le cree una regalía a una empresa filial si esta empresa no tiene utilidades y activarla Sí, cuando sí tiene utilidades. sí, solo que ese tipo de cuestiones muy específicas de características de la operación, pues debe de quedar en el contrato, ¿no? Y ser muy específicos. No sé, a lo mejor decir, en caso de que la compañía pues no tenga una utilidad durante el ejercicio, se omitirá el pago de esta regalía, ¿no? Ok, Y hay que bueno, hacer un análisis en el estudio en donde se muestre que realmente, a lo mejor
el intangible, en este caso, por el que se cobra la regalía, no está siendo realmente de valor para la compañía, ¿no? O sea, habría que hacer un análisis de por qué no se está obteniendo una utilidad, pero sí se está prestando la transacción. Ok, Ahí ya perfecto. conllevaría otro tipo de cuestiones, digamos, más a fondo. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, contador. Gracias. Que aquí, Clau, creo que están tocando un tema interesante, ¿no? O sea, toda la parte de la materialidad que tiene que tener estas operaciones, ¿no? Todas estas operaciones tienen que tener la materialidad suficiente justamente para cuando la autoridad llegue y te revise, pues tengas, ¿no? Contratos, correos incluso, minutas de las reuniones que se lleguen a tener, donde se tengan o se plasmen estos acuerdos. ¿Tú qué opinas ahí, Clau? Sí, en el caso de, pues ya estar en la revisión, te van a pedir de todo, ¿no? O sea, además, a lo mejor lo principal va a ser el estudio, porque ahí tienes la determinación en base a lo que te dice la ley de los métodos. Sin embargo, pues también te van a pedir contratos, actas constitutivas de la compañía, te van a pedir papeles de trabajo, como mencionas, de que se llevó a cabo el servicio o incluso el proceso, en caso, no sé, de una reestructura, el proceso que llevaste a cabo para analizar que realmente eso era lo que debía o le convenía a la compañía, ¿no? Exacto. Sí, 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 pues Sí, te van a pedir de todo, entonces claramente es mejor tener ese respaldo desde antes, incluso llevar a cabo pues un análisis antes de llevar a cabo la transacción, ¿no? claro, sí, todo el soporte, porque hay veces que son operaciones reales, pero pues por desidia, por flojera, no se materializan todos estos documentos, no se les da el Sí, o soporte a las simplemente por operaciones. decir que pues son partes relacionadas, ¿no? Así de, no, pues es mi parte relacionada. No, no, yo sé que no voy a tener ningún problema con la empresa como tal, pero sí debo de tener pues algo que respalde toda la transacción Claro, ok, y no, muchas o sea, gracias. y no dejarlo para después, ¿no? Porque también a lo mejor dice, pues es mi relacionada, sí me va a pagar, lo hago ya de una vez la operación y después veo contratos o demás. Claro, ok, muchas gracias. También otro foco rojo para que nos puede llevar a una auditoría es la presentación de múltiples declaraciones complementarias, ya sea de los anexos, el anexo 9 como tal, o de cualquier otro tipo de información que al final recaiga sobre ese tipo de transacciones, ¿no? Variaciones importantes en el volumen de las transacciones de un año a otro. No sé, que en un ejercicio se dieran eh, operaciones por 200, 500 mil pesos y después ya se vea que subió a 1 millón de pesos o cuestiones que a lo mejor pueden ser justificadas, pero que a la autoridad se le va a hacer raro, ¿no? Entonces, eso puede derivar a lo mejor en que abran la auditoría. Y las notas en el dictamen, notas del auditor que diga que el estudio está en proceso o que no se cuenta con la documentación, ¿no? Entonces es importante también ahí tener comunicación con nuestros auditores en cuanto a qué pasa o cómo se está llevando a cabo el estudio para que no haya este tipo de notas que al final generan un foco rojo a la autoridad. También en el caso de los anexos de partes relacionadas como tal, hay una pregunta en específico que dice que si cuento con el estudio de precios de transferencia, ¿no? Ahí, pues, claramente poner que sí y contar con él, ¿no? Porque al final, si yo digo que no lo tengo,
pues estoy incumpliendo en mi obligación y la autoridad lo va a ver como foco rojo. Y pues que haya pérdidas significativas también, que no se tenga una utilidad en ningún ejercicio. A lo mejor está el caso específico del año donde estuvo el tema del COVID. Ahí podría darse la excepción de, bueno, todos vimos que hubo algo mundial que generó, a lo mejor no pérdidas, pero sí utilidades muy pequeñas a las empresas o pérdidas como tal. Entonces, ese sería un caso específico o un año, un ejercicio, donde a lo mejor esto no sería un foco rojo, ¿no? Pero por algo que fue general a nivel mundial. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí está el proceso como tal. Antes, en el proceso de auditoría, lo que se hacía era tener una revisión con el auditor. Ahora ese proceso ya se quitó, ya no se realiza, ya se pasa directamente pues con el contribuyente, pero puede darse el caso de que antes se mande una carta de invitación en donde únicamente se te invite a corregir o a presentar tu información, no sé, que en este caso en específico que decíamos de contestar que el estudio estaba en proceso, puede que la autoridad te emita una carta de invitación en donde te invite a presentar tu estudio que ya está finalizado. Sería cuestión pues de presentar información que solvente todas las omisiones que te piden o las dudas de la autoridad como tal, y solventar todas sus dudas para que pues quede en eso, ¿no? En caso de no contestar esta carta de invitación, bueno, tengo 10 días hábiles para contestarla o solicitar una prórroga de 5 días más. Si en 15 días yo no contesto a la autoridad esta carta de invitación, me van a volver a enviar una carta en donde tengo otros 10 días hábiles para presentar información que desvirtúe los hechos o omisiones que me están pidiendo, ¿no? Y en caso de que no conteste otra vez esta carta de invitación, probablemente o posiblemente va a derivar en que me abran la auditoría como tal. Dependiendo, y si envío información, pues depende de si solventé las observaciones que me estaban haciendo. Si las solventé, pues va a quedar en eso, ¿no? En una carta de invitación, a lo mejor el susto, pero nada más. En caso de que no haya solventado estas dudas que tiene el SAT, pues va a derivar en la auditoría como tal. Claro, aquí el consejo siempre es contestar, ¿no? Aunque sea carta invitación, todavía no estamos en facultades de comprobación y es como su nombre lo dice, te están invitando a que esclarezcas hechos o omisiones, pues la recomendación evidentemente es atenderla, ¿no? Y si no cuentas con la información, pedir la prórroga. Como tal, pues no hay una sanción todavía, pero pues es mejor desde ahorita ya empezar a ver qué te está observando la autoridad y tratar de subsanarlo, ¿no, Clau? Porque si lo dejas pasar ya a la auditoría, pues ya es más difícil, ya entras a un tema donde incluso ya te pueden revisar más, no sé, otros rubros, ¿no? Sí, pues como mencionas, es mejor contestar algo, o sea, darle información de lo que me están preguntando, porque al final, si me envían la carta de invitación, quiere decir que ya observaron algo, ¿no? Ya vieron que hay algo mal o algo raro, dentro de las transacciones. Entonces, pues mejor que sea
que solventemos aquí a que pasemos a la auditoría y sea un proceso mucho más largo, donde claramente ahí ya lo que van a buscar o lo que va a buscar la autoridad es la recaudación y es más complicado que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Aquí en la carta de invitación, pues al final, simplemente es decir, bueno, a lo mejor me observaste esto, pero aquí te presento la información donde realmente sí lo estoy llevando a cabo como debe de ser, ¿no? Y también otra de las cosas por las que se dan las cartas de invitación es cuando ya está abierta una auditoría de un ejercicio en específico y lo que busca la autoridad es que te corrijas en los demás ejercicios, ¿no? No sé, me están auditando 2017 y la operación en donde vimos que no estaba pactada a valores de mercado es una operación recurrente. Ya se sabe que durante los siguientes años, pues vas a tener ese mismo tema, ¿no? Entonces ahí mejor nada más se manda una carta de invitación, se emite una carta de invitación, y el contribuyente pues lo que hace es proceder a corregir la situación, y pues se quita de todo lo que es las multas y recargos, ¿no? Y en el caso de la auditoría como tal, pues primero van a empezar con un requerimiento de información respecto a todas las dudas que surgieron de la revisión, tanto del dictamen, las declaraciones anuales, la presentación de los anexos, el anexo 9, en su caso la revisión de las declaraciones local, maestra o país por país, en caso de que se tenga esa obligación. El requerimiento pues va a venir con todas aquellas observaciones o omisiones de las que se dio cuenta la autoridad y nosotros tenemos de 10 a 15 días para presentar la información o para solicitar una prórroga de 5 días más, ¿no? Esto en el caso de una auditoría de diversos. En el caso de que solo sea precios de transferencia, se tiene un mes para contestar este requerimiento. Por ahí alguien alzó la mano. Sí, si no mal, bueno, si no me fijé mal, fue Idalia. Voy a habilitar el micrófono. Listo. ¿Sí hay por ahí alguna preguntita? Mm, no, creo que no, Ah, ¿verdad? bueno, pero aquí nos puso su pregunta, está en el chat. No es una visita domiciliaria, es una revisión de gabinete. En el caso de precios de transferencia, solo se hacen revisiones de gabinete. Nunca se ha dado el tema de una visita domiciliaria. Ok, muchas gracias. En el caso de, bueno, nosotros vamos a presentar toda la información que nos están solicitando, para amparar que las operaciones pues están hechas a valores de mercado. En este caso, pues se va a presentar el estudio que se realizó por el ejercicio sujeto a revisión. Derivado de esta información, seguramente o muy, muy, muy seguramente van a hacer otro requerimiento de información, incluyendo tanto lo que no solventamos en el primer requerimiento como todo aquello que observaron
de la revisión de los papeles de trabajo, el estudio como tal, este, y que a ellos les parece que no queda claro, o en su caso, pues que no fue un buen análisis, ¿no? ¿Qué me van a preguntar? ¿Por qué utilicé el método que utilicé? ¿Por qué se utilizaron las comparables que se utilizaron? Lo que hace la autoridad como tal es replicar también el proceso que yo le puse en el estudio. Es decir, em, si me metí a una base de datos y obtuve cierto número de comparables, la autoridad va a replicar este proceso, ya que cuenta también con todas las bases de datos disponibles para nosotros. La autoridad las tiene en su poder, ¿no? O sea, puede entrar a ellas. Entonces va a entrar a la base de datos, va a ser el mismo procedimiento que hice yo. Y en caso de que vea que hay más comparables o se seleccionaron comparables porque esas eran las que me ayudaban a la compañía a entrar en rango, pues lo que va a hacer es decirme, ¿sabes qué? Tu set de comparables a lo mejor está bien, pero también se encuentran estas otras compañías que son comparables a tu actividad, inclúyelas, va a presentar un rango o va a obtener un rango la autoridad y me va a decir si estoy dentro o fuera, ¿no? En caso de que esté fuera, pues por cuánto y cuál vendría a ser el ajuste que necesito hacer para quedar dentro de los rangos que se determinaron. En este caso, toda esta información va a venir en un oficio de observaciones que se nos va a entregar. Yo, a partir de la entrega del oficio, tengo 20 días para presentar nueva información para desvirtuar lo que me está comentando la autoridad, o en su caso, solicitar también una prórroga, irme a un proceso con PRODECON, o seguir presentando información, ¿no? O hacer mi autocorrección en caso de estar de acuerdo con lo que presenta la autoridad en el oficio de observaciones, pues hacer autocorregirme. Ahorita vamos a tocar el tema de todos los temas de medios de defensa. Nada más si regresamos, gracias. Y en caso de seguir presentando información, no estar de acuerdo con la autoridad o no llegar a un acuerdo, porque también pues hay que platicar de que sí hay una apertura por parte de la central de precios de transferencia para platicar. Podemos hacer una cita, ir a platicar con ellos, ver el tema, como les comentaba, de todo el tema, todo el proceso de búsqueda de comparables, llegar a un acuerdo y a lo mejor autocorregirme, pero sin llegar a lo que ellos tenían, ¿no? A un límite, a lo mejor a un crédito muy alto, y evitamos también multas y recargos, pero sí me corrijo, pero no como si hubiera puesto más pesada, si me voy a lo que es un oficio de liquidación, ¿no? Entonces, en caso de, pues no llegar a este acuerdo con la autoridad, lo que se va a proceder, a lo que se va a proceder es a un oficio de liquidación en donde ya me determinen un crédito fiscal, me digan que pues al final mis operaciones no están pactadas a valores de mercado, me den ellos sus observaciones, pero ya con el crédito. Y entonces ahí sí pasamos a lo que son los medios de defensa. Ok. En este caso, recapitulando. A ver, Idalia volvió a levantar la, la, mano. Volvió a levantar la, la, mano.
no me Ya permite. está habilitado tu micrófono, Idalia. O si gustas escribirnos por el chat, también. Bueno, mientras nos Hola, contesta. sí, ya se Ah, escucha, ¿verdad? Sí. listo. Hola, buen día, gracias. Disculpe, ¿a qué se refiere con los 2 meses o solicitud de prórroga de un mes más? ¿A la emisión del crédito fiscal? Sí, Ok, muchas gracias. ahí se tiene, bueno, la autoridad tiene 2 meses, para contestarme, para emitirme mi oficio de liquidación, Ok, o en su caso, un mes más si yo quiero presentar más información, hago la solicitud de prórroga, presento información y se pasaría a otro mes, ¿no? Para que haga la revisión de esta información. ok, o sea, me amplía, no es para la emisión, sino aún para hacer mis aclaraciones Presentación, correspondientes. exacto, presentación de Perfecto. toda la información. Ok, muchas gracias. Y bueno, antes de que se me olvide, es importante mencionar que todo este proceso de auditoría solo debe de durar, bueno, solo puede durar 6 años y medio desde el momento en que yo tuve la obligación de presentar mi información, ¿no? O mi declaración en este caso. O sea, nos pueden, supongamos, poniéndolo en ejemplo, yo tuve la obligación de presentar en 2017. Me pueden todavía auditar hasta el, En el, 2022, hasta el 22. ajá, si ¿Es se correcto? inicia, Como no. sí, en caso de que iniciaran en el límite, digamos, 2022, solo tendrían año y medio para hacer todo este proceso y llegar a un acuerdo, una corrección, o en su caso, pues el oficio de liquidación, ¿no? Ok, gracias. Eh, bueno, continuando con los medios de defensa, se abre la auditoría, se llega al oficio de liquidación, no se logró desvirtuar ninguno de los hechos o omisiones observados por la autoridad y pues ya tenemos el oficio de liquidación. ¿Qué procede? Pues tenemos dos opciones o tres opciones. En este caso, podemos irnos por un recurso administrativo que se presenta ante la misma autoridad, un recurso jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o un medio de defensa no jurisdiccional, como viene siendo acudir a PRODECON y solicitar un acuerdo conclusivo. ¿En qué consiste el recurso de revocación? Eh, Uno no está de acuerdo con su oficio de liquidación, entonces prepara este recurso en el que el SAT nos va a resolver. Es decir, la misma autoridad nos va a decir, pues, si está bien o no. Son diferentes áreas. Entiendo que la auditoría justamente la hace pues, el área de auditoría de precios de transferencia, pero quien resuelve el recurso de revocación es el área jurídica. Pero al final del día, pues vienen siendo pues la misma autoridad, ¿no? Entonces, la misma autoridad es muy difícil que diga, no, pues tienes razón, me equivoqué, se vuelve a emitir o se ordena que se emita un nuevo oficio. Es complicado el beneficio que vemos aquí de acudir al recurso de revocación, es que se puede ofrecer información novedosa, ¿no? Que probablemente la autoridad no tome en cuenta, no la valore de conformidad. Sin embargo, el beneficio es que se ofrece nueva información y se prepara el camino para acudir al juicio. Ya en juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo, no se permite ofrecer nuevos medios de prueba y esto nos limita mucho. Entonces, si nosotros acudimos primero al recurso de revocación, ofrecemos nuevas pruebas,
Y ya estando en el juicio, pues esas nuevas pruebas nos sirven justamente para combatir el oficio de liquidación. Es por eso que pues, la recomendación es acudir al recurso, ofrecer nuevas pruebas y con estas nuevas pruebas ya pelear en juicio. Clau, corrígeme si me equivoco, pero estas pruebas se pueden o pueden consistir en un estudio, por así decirlo, nuevo, donde yo me autocorrija. Sí, en el recurso de revocación lo que podemos presentar es, a lo mejor no es un estudio, bueno, sí va a ser un estudio nuevo, no en cuanto a la información general de la compañía, porque pues al final esa no cambia, antecedentes, temas de información general de las partes relacionadas, todo eso no va a modificarse. Sin embargo, podemos presentar un estudio nuevo eh, analizando la transacción como tal con otro método, ¿no? Y demostrar que con ese nuevo método se está dentro de los valores de mercado. Entonces, sí se puede presentar información, tanto en lo que dices que es el recurso de revocación, como en el caso del acuerdo conclusivo. Si me voy con Prodecon, pues también puedo seguir presentando información, ¿no? Y puedo seguir o cambiar de método para demostrar que mi operación está a valores de mercado. Claro, ok. Entonces, pues el beneficio aquí del recurso de revocación es pues, que te permite ofrecer pruebas novedosas y en acuerdo conclusivo, pues también, ¿no? Podemos ofrecer nuevos métodos para el cálculo de estos estudios de precios de transferencia. Y lo que nos permite también, además, otro plus ahí, pues es dilatar un poco el procedimiento. Hay que recordar que en recurso de revocación no es necesario garantizar el interés del crédito fiscal. Eso pues nos permite que la empresa o el contribuyente pueda pues empezar a ver cómo va a garantizar el crédito sin tener que llegar directamente, porque en juicio es necesario ya garantizar el crédito, porque si no, nos pueden embargar, ¿no? Van a embargar cuentas bancarias, pueden acudir al domicilio fiscal y embargar lo que, pues ahora sí que lo que encuentre la autoridad. Ahora, en Prodecon, antes se utilizaba como un medio para dilatar el procedimiento porque no había un término, no existía un plazo fijado para justamente para que se llegara al acuerdo. Derivado de la reforma del año 2021, eh, se, se modifica y se pone una vigencia a los contribuyentes y a Prodecon y a la autoridad para que lleguen a este acuerdo conclusivo, siendo de un año. Entonces, pues puede que nos vayamos al acuerdo conclusivo, estamos ahí en las mesas de trabajo, pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, y que no se llegue a ningún acuerdo, ¿no? Que digan tanto autoridad como contribuyente, no, pues no estoy de acuerdo con lo que me dice mi contraparte, y pues también ahí ya ganamos un año, ¿no? Entonces, también como estrategia, pues puede funcionar para dilatar un poquito ahí el procedimiento y acudir ya después al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde pues ya sabemos sobre qué va la autoridad, ya vimos más o menos de dónde flaquea y podemos tener mejores opciones o más probabilidades incluso de éxito ya en el tribunal. Ahora, en cuanto al procedimiento de acuerdo mutuo, Clau, no sé si nos puedas platicar. Sí, ahí es un procedimiento que se hace entre autoridades, entre fiscos. Ahí más bien es, si ya me determinaron mi crédito fiscal, lo que puede hacer, la que puede actuar, digamos, es mi parte relacionada, en este caso que esté en el extranjero, y solicitar un procedimiento de acuerdo mutuo en donde más bien los fiscos sean los que tengan que ponerse de acuerdo en cuanto a quién es realmente en donde se generó el impuesto, ¿no? Y a quién es a quien se le va a pagar el impuesto, a qué país.
y ahí ya más bien sería pues que las autoridades se pusieran de acuerdo entre ellas. Y esto solo se hace entre países que tienen tratados para evitar la doble tributación. Ok. Ok. Y en cuanto al otro procedimiento, al APA, Es que, bueno, ahí no es un medio de defensa como tal, simplemente es un procedimiento para, en vez de hacer mi estudio, bueno, sí hago mi estudio de precios de transferencia, pero de la mano con la autoridad. como que Entonces, te lo valida. exacto, lo que voy a hacer es ponerme de acuerdo con la autoridad para que los dos sepamos qué comparables, qué método y qué porcentaje de utilidad voy a obtener por la operación con mi relacionada, ¿no? Es un proceso largo, te cubre 5 años, eso es algo bueno, te cubre un periodo de 5 años, pero normalmente se tarda más de 5 años en ponerte de acuerdo con la autoridad en cuanto al tema de el método, las comparables, todo lo demás. Entonces, normalmente, ya que está liberado el APA, en realidad esos 5 años que te cubría ya pasaron, ¿no? Ok, Entonces tendrías que volver a hacer la solicitud y esperar otros 5 años. En lo que te ayuda puede ser es que durante este proceso, pues no va a haber una revisión, porque te estás poniendo de acuerdo con ellos, ¿no? claro. Podríamos decir que te vacuna cierto periodo, ¿no? Sí, al menos 5 años no vas a tener un proceso de revisión porque estás, digamos que ya en revisión con ellos, pero de manera amistosa. Ok, Entonces, pues no va a haber una auditoría como tal, pero como les menciono, la desventaja es que pues ya te liberan este documento prácticamente ya que pasaron esos 5 años que me cubrían, ¿no? ok. Bueno, y los criterios que tiene el SAT en cuanto a sus revisiones se enfoca mucho en lo que dicen las guías de la OCDE. Sabemos que si bien no es la ley, sí es una base o un fundamento para todo este proceso de revisión. Entonces es importante que estemos al día con lo que dicen las guías. No se aceptan estudios mundiales. em, es decir, si tu parte relacionada fue quien realizó el estudio, porque ella tiene el ingreso a lo mejor, no te van a aceptar ese estudio, tú debes de tener tu propia documentación, ¿no? No se aprueban estudios que prueben políticas, que yo pensé al inicio cuando Julio nos preguntaba sobre el contrato, muchas veces lo que hacen es en una operación de servicios administrativos, simplemente se menciona en el contrato que se tiene pactado un 4%, ¿no? Ese tipo de pruebas no se aceptan sin que haya algo que demuestre que realmente se tuvo el margen del 4%. O sea, lo que les decíamos, sí debe de haber papeles de trabajo que demuestren, una, que se llevó a cabo el servicio y dos, que realmente se está obteniendo el margen que viene pactado en contrato. No porque lo diga el contrato va a ser, me lo van a dar por validado, ¿no? Los estudios deben ser de manera anual y en idioma oficial, en este caso el español. Si vienen en inglés, no nos lo van a aceptar, nos van a pedir la traducción del documento. Igual si en alguna parte que se da mucho, a lo mejor en la descripción de las comparables, viene en inglés, me van a pedir que haga una traducción. Estudios por contribuyente, no por grupo. De igual forma, si solo una compañía del grupo hizo el estudio y esto demuestra pues que todas las operaciones del grupo están pactadas a valores de mercado, al final me van a solicitar que
el contribuyente que está siendo auditado tenga su propio estudio. Aquí yo, por ejemplo, sí recomiendo esto, que cada contribuyente tenga su estudio, porque en caso de que se dé la revisión, únicamente vamos a dar información de esa empresa y no de las otras 3, 4 empresas que forman el grupo, ¿no? No le damos información de más a la autoridad, sino solo lo que está pidiendo. Que haya fecha cierta de los contratos, que haya soporte y fundamento de las operaciones, lo que mencionábamos en cuanto a la materialidad de las operaciones, y que no utilicemos el promedio de varios años. Antes, en los estudios se utilizaba un promedio de 3 años para obtener nuestros resultados, ¿no? Esto ya, de hecho, ya hubo una modificación también en la ley, en el artículo como tal, de que debemos de comparar año contra año. El año de que estoy en revisión contra ese mismo año de las comparables, ¿no? No podemos ya utilizar este promedio. Y bueno, en el tema del plan maestro de grandes contribuyentes, pues lo que buscan es incrementar la recaudación a través de la mejora en el proceso de fiscalización en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con el contribuyente, de acuerdo a lo que dice el plan maestro. Y entre los sectores que se han revisado hasta la fecha, que son prácticamente, hay de todo, está el acerero, alimenticio, el automotriz, bebidas y tabaco, el comercial, el de construcción, la dirección de corporativos, el sector energético, el farmacéutico, el financiero, inmobiliario, minero, servicios de apoyo a negocios y el de telecomunicaciones.